Pedro Infante le dijo esto a Jorge Negrete, y Jorge Negrete nunca lo olvidó. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El sol de marzo de 1952 se colaba por las ventanas polvorientas de los estudios Churubusco, tiñendo de dorado las partículas de humo que flotaban en el aire, cargado de expectación. México vivía su época dorada del cine, y en aquel set bullicioso se gestaba lo que prometía ser una de las películas más esperadas del año: Dos tipos de cuidado. Dos gigantes del entretenimiento mexicano compartirían pantalla por primera vez, y todo el país aguardaba con ansias el resultado. Jorge Negrete ajustó el nudo de su corbata mientras observaba el movimiento frenético a su alrededor. Técnicos de iluminación subían y bajaban escaleras, cargadores acomodaban decorados, y asistentes de dirección corrían de un lado a otro con papeles en las manos y expresiones de urgencia pintadas en el rostro. A sus 41 años, Jorge había visto este ritual cientos de veces, pero hoy algo era diferente. Hoy compartiría el protagonismo con Pedro Infante, el hombre que muchos consideraban su rival, aunque él nunca hubiera alimentado públicamente esa narrativa. «Don Jorge, ya está listo su camerino», le informó un joven asistente con evidente nerviosismo. El muchacho no podía tener más de 20 años, y la forma en que sostenía sus papeles con manos temblorosas delataba lo intimidante que resultaba estar cerca de una figura de tal magnitud. «Gracias, joven», respondió Jorge con esa voz grave y autoritaria que había conquistado auditorios desde Mérida hasta Tijuana. Su presencia imponía respeto sin necesidad de alzar el tono. Era un hombre de porte militar, espalda recta, mentón elevado, cada gesto medido con precisión casi matemática. Había construido su carrera sobre pilares de disciplina férrea y profesionalismo intachable. El camerino de Jorge Negrete era un reflejo de su personalidad, ordenado, funcional, sin ostentaciones innecesarias. Sus trajes colgaban perfectamente alineados, sus zapeles estaban pulidos hasta brillar como espejos, y sobre la mesa de maquillaje reposaban únicamente los elementos esenciales. Una fotografía de su esposa, Gloria Marín, lo miraba desde un marco de plata, recordándole que detrás del ídolo público existía un hombre con responsabilidades y afectos privados. Mientras se preparaba para la primera escena del día, Jorge no pudo evitar pensar en los comentarios que había escuchado en los pasillos de la industria durante las últimas semanas. «Va a ser interesante ver quién opaca a quién», había murmurado un periodista de espectáculos. «El pueblo ya tiene sus favoritos», había agregado otro. La prensa mexicana, siempre hambrienta de rivalidades y enfrentamientos, había convertido la película en una especie de duelo cinematográfico entre dos estilos, dos carismas, dos formas completamente diferentes de entender el entretenimiento. Jorge se miró al espejo y vio reflejado no solo su rostro, sino también el peso de las expectativas. Cada línea de expresión contaba una historia de responsabilidad. Cada cana hablaba de años construyendo una imagen pública impecable. Era el charro cantor, el hombre que había llevado la música ranchera a los teatros más elegantes, el actor que había demostrado que se podía ser popular sin sacrificar la dignidad artística. Su carrera había sido un ascenso constante,
meticulosamente planificado, sin escándalos ni tropiezos públicos. A unos metros de distancia, en el camerino contiguo, se escuchaba una risa contagiosa seguida de varios acordes de guitarra. Pedro Infante había llegado. Jorge conocía bien esa risa. La había escuchado en premiaciones, en fiestas de la industria, en encuentros casuales por los pasillos de otros estudios. Era una risa genuina, espontánea, que parecía brotar desde algún lugar profundo, donde la alegría se conservaba intacta a pesar de la fama y las presiones. El contraste no podía ser más evidente. Mientras Jorge se preparaba en silencio, con la concentración de un general antes de la batalla, Pedro había convertido su camerino en una pequeña tertulia. Se oían voces de mariachis, aplausos, el rasgueo de cuerdas, y de vez en cuando, esa voz inconfundible interpretando algunos versos con la naturalidad de quien canta bajo la ducha. «Oiga, don Jorge», le gritó desde el otro camerino, «¿no se anima a acompañarnos con una canción antes de empezar?» Jorge sonrió a pesar de sí mismo. Esa era otra diferencia fundamental entre ambos. Pedro Infante tenía la capacidad de relajarse antes del trabajo, de encontrar alegría en los momentos previos a la actuación. Jorge, en cambio, necesitaba el silencio, la introspección, la preparación mental meticulosa. No era que despreciara el enfoque de Pedro, simplemente había aprendido a funcionar de manera diferente. «Mejor concentrémonos en la escena, Pedro», respondió con amabilidad pero firmeza. «Ya habrá tiempo para celebrar cuando terminemos». Se produjo un breve silencio del otro lado de la pared, seguido por esa risa característica. «Tiene razón, maestro. Cada quien tiene su ritual». La palabra maestro resonó en los oídos de Jorge. Pedro la había dicho sin ironía, con genuino respeto. Era curioso cómo dos hombres, que supuestamente rivalizaban por el cariño del público, podían tratarse con tal cortesía profesional. Jorge se preguntó si Pedro sentía la misma presión que él, si detrás de esa aparente despreocupación se escondían las mismas dudas e inseguridades que acompañaban a cualquier artista antes de un proyecto importante. Mientras terminaba de arreglarse la camisa, Jorge reflexionó sobre los caminos tan diferentes que los habían llevado hasta este momento. Él había estudiado en el colegio militar, había desarrollado una disciplina casi espartana, había construido su carrera paso a paso, película tras película, siempre con un plan claro y objetivos definidos. Su voz había sido entrenada clásicamente, su presencia escénica trabajada con profesores de actuación, cada gesto estudiado para proyectar autoridad y elegancia. Pedro, por el contrario, parecía haber llegado al estrellato por caminos más intuitivos. Su carisma brotaba de una conexión natural con la gente común. Su voz tenía esa cualidad emocional que llegaba directamente al corazón sin pasar por filtros intelectuales. Era el hijo del pueblo que había conquistado las pantallas sin perder jamás esa cercanía humana que lo hacía accesible y querido. Un toque en la puerta interrumpió sus reflexiones. «Don Jorge, el señor Rodríguez Ruelas lo espera en el set», anunció otro asistente. Julián Soler, el director de la película, era un hombre respetado en la industria, conocido por su capacidad de trabajar con grandes personalidades sin que los egos interfirieran con el resultado artístico. Jorge sabía que había aceptado dirigir esta película precisamente por el desafío que representaba manejar a dos figuras de tal magnitud en un mismo proyecto. Al salir del camerino, Jorge se encontró con Pedro en el pasillo. Vestía su característica guayabera blanca, impecablemente planchada, pero sin la rigidez formal que caracterizaba el atuendo de Jorge. Su sonrisa era amplia, genuina, y sus ojos brillaban con esa chispa de travesura que tanto encantaba a las audiencias. «¿Listo para hacer historia, Jorge?», le preguntó Pedro, mientras caminaban juntos hacia el set. «Siempre estoy listo»,
respondió Jorge, y ambos sabían que esa no era una fanfarronada, sino una declaración de principios. Jorge Negrete nunca llegaba a un set sin estar completamente preparado, sin haber estudiado cada línea, cada matiz, cada detalle de su personaje. El set principal recreaba una cantina típica mexicana, con sus paredes de adobe, sus vigas de madera oscura, y esas mesas redondas donde se desarrollarían algunas de las escenas más memorables de la película. Los decoradores habían trabajado con meticuloso cuidado para crear un ambiente auténtico, desde las botellas de tequila alineadas detrás de la barra hasta los carteles de toros que decoraban las paredes. «Señores», los recibió Julián Soler con una sonrisa que mezclaba entusiasmo y nerviosismo profesional. «Hoy hacemos la primera escena donde sus personajes se encuentran. Quiero que se olviden de todo lo que han escuchado sobre rivalidades y competencias. Aquí solo existe la historia que vamos a contar». Jorge asintió con aprobación. Ese era exactamente el enfoque que él esperaba. Profesional, centrado en el trabajo, libre de distracciones mediáticas. Pedro, por su parte, se acercó a examinar los decorados con curiosidad genuina, tocando las texturas, probando la altura de las mesas, familiarizándose con el espacio como un animal que reconoce su territorio. La primera escena requería que ambos personajes se midieran con la mirada, estableciendo desde el primer momento la tensión dramática que sostendría toda la película. Jorge había ensayado mentalmente este momento docenas de veces durante las últimas semanas, imaginando cada gesto, cada pausa, cada inflexión de voz. «Acción», gritó Soler, y el set se transformó instantáneamente. Jorge se convertía en su personaje con la precisión de un actor de teatro clásico. Cada movimiento estaba calculado, cada expresión tenía un propósito dramático específico. Su presencia dominaba el espacio con autoridad natural, como si hubiera nacido para ocupar el centro de cualquier escenario. Pedro, en contraste, parecía no estar actuando en absoluto. Se movía por el set con la naturalidad de alguien que realmente viviera en esa cantina, que conociera cada rincón, cada cliente habitual. Su interpretación fluía sin esfuerzo aparente, como agua que encuentra su cauce natural. Cuando sus miradas se encontraron frente a las cámaras, algo eléctrico pasó entre ambos actores. No era hostilidad, tampoco competencia. Era el reconocimiento mutuo entre dos profesionales que sabían exactamente lo que hacían. Dos maestros de estilos diferentes, pero igualmente válidos. «¡Corten!», gritó Soler después de varios minutos que parecieron eternos. «Perfecto. Esa es exactamente la química que necesitábamos». Jorge sintió una satisfacción profunda. La escena había funcionado, la película prometía ser un éxito, y su profesionalismo había estado a la altura de las circunstancias. Pero mientras los técnicos preparaban la siguiente toma, no pudo evitar notar algo en la expresión de Pedro Infante, una seriedad momentánea que contrastaba con su alegría habitual, como si detrás de esa actuación aparentemente espontánea se escondiera una reflexión más profunda sobre el oficio, sobre el peso de ser figura pública, sobre el precio de la fama. Esa noche, mientras regresaba a su casa en la colonia Roma, Jorge Negrete iba sumido en pensamientos contradictorios. El primer día de rodaje había sido exitoso, pero algo en la actitud de Pedro Infante lo había intrigado. Había momentos, durante los descansos entre tomas, en que la alegría característica del actor de Guamúchil se desvanecía por instantes, dejando entrever una seriedad, una profundidad que las cámaras raramente capturaban. ¿Sería posible que el hombre considerado como su rival fuera más complejo de lo que el público imaginaba? Jorge se durmió esa noche con esa pregunta rondando su mente, sin saber que en las siguientes semanas de rodaje descubriría aspectos de Pedro Infante que cambiarían para siempre su percepción sobre la fama, el éxito y lo que realmente significa ser una leyenda viviente. En capítulo 2. Máscaras y verdades.
Los días en el set de dos tipos de cuidado habían adquirido un ritmo peculiar, como una danza cuidadosamente coreografiada, donde dos estilos diferentes aprendían a complementarse sin perder su esencia individual. Jorge Negrete llegaba cada mañana a las 7 en punto, con la puntualidad militar que había heredado de sus años de formación castrense. Su chofer, don Aurelio, un hombre de confianza que llevaba años a su servicio, conocía exactamente la rutina. Café negro, sin azúcar, servido en la taza de porcelana que Jorge siempre llevaba consigo, un ritual que lo ayudaba a centrarse antes de sumergirse en el personaje. Pedro Infante, por el contrario, llegaba cuando llegaba, generalmente con alguna aventura matutina que contar. A veces había ayudado a cambiar una llanta en el camino, otras había parado a comprar tacos para todo el equipo técnico, o simplemente se había detenido a conversar con el aroma del café hervido se mezclaba con el humo de los cigarrillos. Delicados, en la cantina El Tenampa, ese refugio de mariachis y artistas que se alzaba como un templo del alma mexicana en la Plaza Garibaldi. Era una noche de abril, donde la ciudad parecía respirar al compás de las guitarras, y los ecos de Cielito Lindo se colaban por las rendijas de las puertas como fantasmas melodiosos. Jorge Negrete empujó la puerta de madera tallada, su figura imponente recortándose contra las luces amarillentas del interior. Llevaba un traje de charro negro con botonadura de plata que parecía capturar cada destello de las velas que adornaban las mesas. Pero esa noche, el peso de la elegancia se sentía como una armadura demasiado pesada. «¡El charro cantor!», gritó alguien desde una mesa del fondo, y como una ola, las cabezas se giraron hacia él. Aplausos espontáneos brotaron de varios rincones, pero Jorge apenas levantó la mano en un saludo cortés. Sus ojos buscaron una mesa discreta, lejos del bullicio que invariablemente lo seguía a donde fuera. Se acomodó en un rincón, cerca de una ventana, desde donde podía observar la Plaza Garibaldi en toda su gloria nocturna. Los mariachis deambulaban entre los turistas como pájaros tropicales, sus trajes brillando bajo la luz de los faroles. Era hermoso y triste a la vez, como una postal de un México que él ayudaba a vender al mundo, pero que a veces se sentía tan lejano como una película en blanco y negro. «Don Jorge», murmuró el mesero, un hombre mayor de bigote entrecano que había servido a generaciones de artistas. «¿Lo de siempre?» «Tequila blanco, don Aurelio, y que sea doble». Mientras esperaba su bebida, Jorge sacó una carta del bolsillo interior de su saco. El papel estaba arrugado por la lectura constante, las líneas escritas a mano con la letra cuidadosa de su hermano David. Las palabras saltaban desde el papel como reproches silenciosos. «Los médicos insisten en que tienes que descansar. María Félix está preocupada por ti. No puedes seguir a este ritmo». El tequila llegó en un caballito de cristal grueso, acompañado de sal y limón, que Jorge ignoró por completo. El líquido transparente bajó por su garganta como fuego purificador, pero la tensión en sus hombros permaneció intacta. «Así que aquí se esconde el rey del cine mexicano». Jorge levantó la vista para encontrarse con Pedro Infante, quien se acercaba con esa sonrisa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros. Llevaba una camisa blanca simple y pantalones de mezclilla, su aspecto tan natural que parecía uno más de los parroquianos regulares. «Pedro». Jorge se puso de pie automáticamente, la cortesía grabada en sus huesos como un reflejo. «No esperaba encontrarte aquí. ¿Y dónde más estaría en una noche como esta?» Pedro se sentó sin ceremonias, haciendo una seña al mesero. «Don Aurelio, una cerveza bien fría, por favor». Se instaló un silencio cómodo entre ambos, el tipo de pausa que solo es posible entre personas que han compartido escenarios y estudios de grabación, que conocen el peso del aplauso y la soledad que viene después. Alrededor de ellos, la cantina seguía su ritmo habitual. Conversaciones a media voz, el tintineo de los vasos, el rasgueo ocasional de una guitarra. «¿Todo bien, compadre?».
Pedro preguntó finalmente, sus ojos estudiando el rostro de Jorge con una atención que iba más allá de la cortesía superficial. Jorge giró el caballito vacío entre sus dedos, observando cómo la luz se refractaba en el cristal. ¿Tú qué crees que significa ser mexicano, Pedro? La pregunta tomó a Pedro por sorpresa. Esperaba tal vez una queja sobre los productores, un chiste sobre las actrices, cualquier cosa menos esa reflexión profunda que parecía brotar del alma de su compañero. Pues, ser mexicano es cargar con la historia en los hombros, ¿no? Pedro tomó un sorbo de su cerveza pensando mientras hablaba. Es ser hijo de Cuauhtémoc y nieto de la Malinche. Es vivir con contradicciones que no se pueden resolver, solo abrazar. Jorge asintió lentamente. Exactamente. Y nosotros, Pedro, nosotros somos los que vendemos esa imagen al mundo. Somos los embajadores de un México que a veces ni siquiera estamos seguros de entender completamente. Un mariachi pasó cerca de su mesa, interpretando La Llorona con una voz que destilaba dolor auténtico. Las notas flotaron entre las mesas como recordatorios de que el arte verdadero siempre nace del sufrimiento transformado. Ayer estuve en una reunión con unos gringos, continuó Jorge, su voz apenas audible por encima de la música. Productores de Hollywood que quieren hacer películas auténticamente mexicanas con nosotros. Y ahí estaba yo, explicándoles qué era ser charro, qué significaba el honor, la tradición. Se detuvo para pedir otro tequila, esta vez pidiendo que dejaran la botella en la mesa. Pero mientras hablaba Pedro, me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que yo mismo me he convertido en una caricatura. Jorge Negrete, el charro cantor, el macho mexicano que nunca duda, que nunca se quiebra. Pero ¿qué hay del Jorge que tiene miedo? Del que se despierta a las 3 de la mañana preguntándose si todo esto tiene sentido? Pedro dejó su cerveza sobre la mesa con un sonido seco. Durante años había admirado la aparente invulnerabilidad de Jorge, su capacidad para mantener la compostura bajo cualquier circunstancia. Verlo así, despojado de sus defensas habituales, era como presenciar el eclipse de un sol. Todos tenemos miedo, compadre, dijo finalmente. La diferencia es que algunos lo admitimos y otros lo convertimos en actuación. Jorge lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Tú también tienes miedo? Pedro rió, pero no era una risa alegre. ¿Quieres que te diga la verdad? Me aterroriza la idea de que un día la gente se dé cuenta de que no soy el Pedro Infante de las películas, que soy solo Pepe, un muchacho de Mazatlán que aprendió a actuar para no morir de hambre. Pero la diferencia... Jorge sirvió tequila en su vaso y ofreció la botella a Pedro, quien negó con la cabeza. Es que tú nunca has pretendido ser perfecto. Tu personaje puede equivocarse, puede ser vulnerable. El mío tiene que ser una estatua. En ese momento, como si el destino hubiera orquestado la escena, un grupo de jóvenes se acercó tímidamente a su mesa. Eran estudiantes, probablemente, con esa mezcla de nerviosismo y admiración que caracteriza a los fanáticos verdaderos. «Perdón por molestar, don Jorge, don Pedro», dijo el más valiente del grupo, un muchacho de no más de 20 años con camisa blanca almidonada. Solo queríamos decirles que ustedes representan lo mejor de México para nosotros. Jorge se transformó instantáneamente. La máscara del ídolo público se deslizó sobre su rostro con la precisión de años de práctica. Sonrió, se irguió en su silla y por un momento volvió a ser el Jorge Negrete que el mundo esperaba ver. Gracias, muchachos. Es un honor servir a México desde el arte. Los jóvenes se alejaron radiantes, llevando consigo una historia que contarían durante décadas, pero cuando se perdieron entre las mesas, Jorge se desplomó ligeramente en su silla, como si el esfuerzo de mantener la fachada lo hubiera agotado. ¿Ves?, murmuró, sirviendo otro tequila. No puedo ni tomar una copa en paz sin convertirme en el personaje que todos esperan. Pedro observó a su compañero con una mezcla de comprensión y preocupación.
Durante años había creído que Jorge tenía todo resuelto, que su éxito era producto de una confianza natural. Ahora se daba cuenta de que, en muchos aspectos, Jorge era más prisionero de su imagen que él mismo. ¿Sabes qué pienso? Pedro se inclinó hacia adelante, bajando la voz para que sus palabras fueran solo para Jorge. Pienso que el día que dejemos de tener miedo, ese día dejaremos de ser humanos. Y si dejamos de ser humanos, ¿qué vamos a darle al público? ¿Cartón pintado? Jorge levantó el caballito a medio camino hacia sus labios, deteniéndose para procesar las palabras de Pedro. Había algo en la simplicidad de esa observación que cortaba directo al corazón del asunto. Pero el público no quiere vernos con miedo, Pedro. Quieren héroes, ídolos, algo a lo que aferrarse cuando su propia vida se vuelve demasiado complicada. ¿Y quién dice que un héroe no puede tener miedo? Pedro sonrió, pero era una sonrisa cargada de sabiduría ganada a pulso. Los mejores héroes que conozco, los de carne y hueso, no los de las películas, todos tienen miedo. La diferencia es que actúan a pesar del miedo, no porque no lo tengan. Un mariachi había comenzado a tocar El Rey en una mesa cercana, y la ironía no se perdió en ninguno de los dos. Ahí estaba esa canción que se había convertido en himno del machismo mexicano, interpretada mientras dos de los hombres más machos del cine nacional discutían sus vulnerabilidades más profundas. ¿Sabes lo que más me duele? Jorge bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. Que mi propio éxito me ha aislado. Tengo admiradores, colegas, empleados, pero amigos de verdad, de esos con los que puedes ser tú mismo sin máscaras, esos se pueden contar con los dedos de una mano. Pedro asintió con comprensión. Es el precio que pagamos por vivir en escaparates, compadre. La gente nos ve, nos admira, nos ama incluso, pero aman al personaje, no a la persona. Y entre más éxito tienes, más solo te quedas. Jorge completó el pensamiento. Es una paradoja cruel. Mientras más gente te conoce, menos te conocen realmente. El reloj de la cantina marcó las 11 de la noche y el ambiente se había vuelto más íntimo, más confesional. Las luces parecían más tenues, las conversaciones más susurradas, como si la noche invitara a las revelaciones que el día mantiene escondidas. Pedro. Jorge se reclinó en su silla, sus ojos fijos en algún punto indefinido más allá de la ventana. ¿Alguna vez has pensado en retirarte? ¿En dejarlo todo y ser solo? ¿O tú? La pregunta flotó en el aire como el humo de los cigarrillos, cargada de posibilidades y miedos no expresados. Pedro tardó en responder, como si estuviera pesando no solo las palabras, sino las implicaciones de lo que estaba a punto de decir. Todos los días, admitió finalmente. Pero entonces recuerdo que tenemos una responsabilidad que va más allá de nosotros mismos. México nos necesita, Jorge. No al Jorge Negrete perfecto, ni al Pedro Infante sin defectos, sino a nosotros, con todo y nuestros miedos, porque en esos miedos también hay verdad. Jorge terminó su tequila y miró a Pedro con una expresión que mezclaba gratitud y asombro. Por primera vez en meses, tal vez años, se sentía comprendido, no juzgado ni admirado desde la distancia, sino simplemente comprendido por otro ser humano que caminaba un sendero similar. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por recordarme que detrás de la máscara todavía hay un hombre. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas altas de los estudios Churubusco, creando haces de luz dorada que cortaban el aire aún fresco de la mañana. El set de dos tipos de cuida. Los pasillos de los estudios Churubusco parecían diferentes después de medianoche. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido eléctrico que se mezclaba con el eco lejano de los veladores haciendo sus rondas. Jorge Negrete caminaba despacio, todavía con el traje de charro que había usado en las últimas tomas del día, sus botonadura de plata reflejando las luces intermitentes como pequeños destellos de su gloria. Había sido un día particularmente difícil.
Las escenas con Pedro Infante habían requerido múltiples tomas, no por errores técnicos, sino por la tensión palpable que flotaba entre ambos hombres cada vez que compartían encuadre. Los productores lo atribuían a perfeccionismo artístico, pero Jorge sabía que era algo más profundo, más personal. El dolor en su estómago había empeorado durante la tarde, una punzada constante que se intensificaba cada vez que tenía que forzar una sonrisa o cantar con el pecho inflado. Los médicos le habían dicho que eran nervios, estrés del trabajo, pero Jorge conocía su cuerpo lo suficiente para saber que algo no andaba bien. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de la debilidad, no cuando tantas personas dependían de él. Se detuvo frente a una ventana que daba al patio de los estudios. La luna llena bañaba de plata los camiones de utilería y los decorados abandonados. Desde ahí podía ver el letrero de 2 tipos de cuidado que colgaba sobre la entrada del estudio principal. ¡Qué ironía!, pensó. 2 tipos que necesitaban más cuidado del que estaban dispuestos a admitir. ¿No puedes dormir tampoco? La voz lo sobresaltó. Se giró y encontró a Pedro Infante apoyado contra la pared del pasillo, todavía vestido con su camisa blanca y pantalón oscuro, pero con el pelo revuelto y la corbata aflojada. En sus manos sostenía una taza de café humeante. «Pensé que ya te habías ido», respondió Jorge, notando cómo su propia voz sonaba más ronca de lo habitual. Pedro se acercó lentamente, como si midiera cada paso. Iba camino al estacionamiento cuando vi la luz en el estudio de edición. Pensé que tal vez querías revisar las tomas de hoy. Hizo una pausa y agregó: «Sé que no quedaste conforme con la escena del duelo». Era cierto. Jorge había pedido repetir la secuencia 3 veces, alegando problemas con la sincronización, pero la verdad era que cada vez que veía la proyección en el monitor, algo no le gustaba en su propia actuación. Una rigidez que no podía ocultar, una falta de naturalidad que lo molestaba profundamente. «El cansancio», murmuró Jorge, sin apartar la mirada de la ventana. «A veces uno no da lo mejor de sí». Pedro se quedó en silencio por un momento, bebiendo su café. El aroma a canela y piloncillo llenó el pasillo estrecho. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono diferente, más suave, despojada de la jovialidad que normalmente caracterizaba sus conversaciones. «¿Sabes qué es lo que más me ha costado de este trabajo?», preguntó Pedro. «No es actuar contigo, no es la competencia que todos esperan ver. Es actuar como si no te respetara». Jorge se giró completamente, sorprendido por la confesión directa. En los ojos de Pedro había una sinceridad que rara vez se permitía mostrar en público. Eran los ojos de un hombre que había aprendido a ser vulnerable solo en las sombras. «El personaje que hago», continuó Pedro, «está diseñado para ser tu rival, para desafiarte, para hacerte quedar mal. Y cada vez que tengo que decir esas líneas, cada vez que tengo que mirarte con desprecio fingido, algo dentro de mí se resiste». Jorge sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si una cuerda que había estado tensa durante meses finalmente se diera un poco. «Pensé que disfrutabas esas escenas», admitió. «Parecías natural». «Esa es la tragedia de actores como nosotros», dijo Pedro con una sonrisa amarga. «Somos tan buenos, fingiendo que la gente se olvida de que estamos fingiendo». Se acercó un paso más. «Pero quiero que sepas algo, Jorge. Fuera de las cámaras, lejos de los productores y los periodistas, mi respeto por ti es genuino». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extendían por el silencio nocturno. Jorge había esperado muchas cosas de Pedro Infante: competencia, rivalidad, incluso hostilidad velada, pero no esto, no esta honestidad descarnada. «¿Por qué me lo dices?», preguntó Jorge, su voz apenas un susurro. Pedro miró hacia la ventana, como si las palabras que buscaba estuvieran escritas en la luz de la luna. «Porque creo que ambos necesitamos escucharlo».
porque esta industria nos obliga a ser enemigos para vender boletos, pero somos más que eso, somos artistas, somos hombres. Jorge sintió que el dolor en su estómago se intensificaba, pero esta vez no era físico. Era algo más profundo, una herida que había estado ignorando durante demasiado tiempo. La herida de la soledad, del peso de ser un símbolo en lugar de una persona. Hay noches, confesó Jorge, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza, en las que me pregunto si todo esto vale la pena. Las películas, las giras, las responsabilidades. Si al final del día, cuando se apagan las luces y se van los aplausos, queda algo real. Pedro asintió lentamente. Mi abuela tenía una frase que siempre me repetía cuando era niño. Pedro, puedes ser el mejor actor del mundo, pero si no sabes quién eres cuando no estás actuando, entonces no eres nadie. Las palabras de la abuela de Pedro resonaron en el pasillo como un eco de sabiduría ancestral. Jorge cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de actuación, no solo frente a las cámaras, sino frente a la vida misma. ¿Sabes quién eres cuando no estás actuando?, preguntó Jorge. Pedro sonrió. Pero esta vez fue una sonrisa real, sin artificio. Estoy aprendiendo, cada día un poco más. Hizo una pausa y agregó, creo que eso es lo único que realmente importa al final. Aprender a ser humano, incluso siendo un ídolo. Jorge se apartó de la ventana y enfrentó a Pedro directamente. En ese pasillo solitario, bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, no eran Jorge Negrete y Pedro Infante, las leyendas del cine mexicano. Eran dos hombres de mediana edad, cansados, vulnerables, tratando de encontrar algo de verdad en un mundo construido sobre ilusiones. Mañana tenemos que volver a ser rivales, dijo Jorge con una sonrisa que mezclaba tristeza y alivio. Mañana, asintió Pedro, pero esta noche, por primera vez en meses, me siento menos solo. Se quedaron allí durante varios minutos más, bebiendo café y compartiendo un silencio que se había vuelto cómodo, casi fraternal. Cuando finalmente se separaron, cada uno tomó un pasillo diferente hacia la salida, pero algo había cambiado entre ellos. Una conexión invisible se había establecido, un entendimiento que trascendía las rivalidades manufacturadas y los egos públicos. Jorge caminó hacia su automóvil con paso más ligero de lo que había tenido en semanas. El dolor en su estómago seguía ahí, pero se sentía diferente ahora, menos abrumador. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que tal vez, detrás de toda la gloria y el reconocimiento, quedaba espacio para algo auténtico. El rodaje de la mañana siguiente comenzó con la energía típica de un set de filmación en pleno apogeo. Los técnicos corrían entre cables y reflectores, los maquillistas aplicaban los últimos toques, y los actores secundarios ensayaban sus marcas una vez más. Pero para Jorge Negrete, sentado en su silla personalizada mientras le ajustaban el traje de charro, el mundo parecía ligeramente diferente. La conversación nocturna con Pedro había dejado una huella sutil pero persistente en su mente. Como una canción que se queda pegada, las palabras de Pedro resonaban mientras Jorge se preparaba para otro día de rivalidad fingida. Observó a Pedro en el set contiguo, charlando con naturalidad con el director de fotografía, y por primera vez en meses no sintió esa tensión automática en los hombros. Don Jorge, lo llamó Julián Soler, el director, acercándose con el guión en las manos. Hoy tenemos la escena del cantina, donde usted y Pedro discuten por la muchacha. Es una de las secuencias más importantes del filme. Jorge asintió, hojeando rápidamente las páginas marcadas. Era una escena cargada de tensión dramática, donde su personaje debía mostrar celos, orgullo herido y determinación férrea. El tipo de escena que había interpretado cientos de veces a lo largo de su carrera, pero que ahora se sentía extrañamente diferente. ¿Algún cambio en el diálogo?, preguntó Jorge, aunque conocía las líneas de memoria. No, pero quiero que sienta la escena desde adentro, dijo Soler,
con esa intensidad que caracterizaba a los directores cuando buscaban algo especial. Su personaje está en un momento de vulnerabilidad. Ha perdido terreno ante Pedro, pero no puede admitirlo. Tiene que mostrar fortaleza mientras se desmorona por dentro. Las palabras del director golpearon a Jorge de manera inesperada. ¿No era esa exactamente su propia situación? ¿Mostrar fortaleza mientras se desmoronaba por dentro? La ironía era tan evidente que casi sonrió, pero se contuvo. 30 minutos después, las cámaras comenzaron a rodar. El decorado recreaba perfectamente una cantina típica de pueblo mexicano. Paredes de adobe, mesas de madera rústica, botellas de tequila alineadas detrás de una barra que había visto mejores días. El ambiente estaba cargado de humo artificial y la luz dorada de los reflectores creaba sombras dramáticas que intensificaban cada gesto. Jorge entró en escena con la presencia commanding que había perfeccionado durante años. Su personaje, don Julián, era un hacendado acostumbrado a salirse con la suya, pero que ahora enfrentaba la competencia del personaje de Pedro, un cantante itinerante con más carisma natural que dinero. «Así que por fin decides dar la cara», dijo Jorge, mirando directamente a Pedro con la altivez que requería su personaje. Pedro respondió con la mezcla perfecta de respeto e insolencia que caracterizaba a su papel. «Nunca he rehusado dar la cara, don Julián. Pero hay diferencias entre enfrentar a un hombre y enfrentar a un título». La línea era aparentemente simple, pero Jorge sintió su peso de manera diferente esta vez. No era solo diálogo, era una reflexión sobre la diferencia entre la persona y el personaje público. Pedro no estaba hablando solo como su carácter cinematográfico. Había una verdad personal en sus palabras que resonó profundamente. La escena continuó con intercambios cada vez más intensos. Jorge encontró que no tenía que esforzarse tanto para acceder a las emociones de su personaje. La vulnerabilidad que Soler había pedido fluía naturalmente, como si la conversación nocturna hubiera abierto una compuerta emocional que había estado cerrada durante demasiado tiempo. «¿Crees que con dinero puedes comprar todo?», preguntó Pedro, su voz cargada de una convicción que trascendía la actuación. Jorge se acercó, y por un momento, las cámaras captaron algo auténtico en sus ojos. «He aprendido que hay cosas que el dinero no puede comprar, pero también hay cosas que la pobreza no puede entender». Era una línea del guión, pero Jorge la dijo de manera diferente, con una reflexión personal que sorprendió incluso a Pedro. Había una admisión velada en esas palabras, el reconocimiento de que su éxito lo había alejado de ciertas verdades humanas fundamentales. Cuando Soler gritó «¡Corte!», hubo un momento de silencio inusual en el set. Los técnicos intercambiaron miradas de aprobación y el director sonrió con satisfacción genuina. La madrugada envolvía los estudios Churubusco como un manto de terciopelo negro. Solo quedaban encendidas las luces de seguridad, creando largos pasillos de sombras que se extendían entre los camerinos. El aire nocturno llevaba consigo el aroma residual del maquillaje, la laca para el cabello y esa mezcla particular de nervios y sudor que quedaba después de un día intenso de filmación. Jorge Negrete se encontraba solo en su camerino, sentado frente al espejo, rodeado de bombillas que ahora permanecían apagadas. La luz de una sola lámpara de mesa iluminaba tenuemente su rostro, revelando las líneas de cansancio que el maquillaje había ocultado durante las tomas. Tenía entre las manos una carta arrugada que había llegado esa mañana desde Guadalajara, firmada por su médico personal, el doctor Alejandro Jiménez. «Jorge, mi estimado amigo», comenzaba la misiva con esa letra menuda y precisa que él conocía tan bien. «Los resultados de los análisis que me enviaste son preocupantes. La hepatitis que padeciste el año pasado ha dejado secuelas más graves de lo que imaginábamos. Tu hígado muestra signos de deterioro progresivo y me temo
que si continúas con este ritmo de trabajo y especialmente con esos hábitos de los que hemos hablado tantas veces... Negrete dejó caer la carta sobre el tocador y se llevó las manos al rostro. A sus 42 años, el charro cantor era una leyenda viviente, pero su cuerpo comenzaba a pasarle factura por años de excesos. Noches sin dormir, alcohol para calmar los nervios y esa presión constante de mantener una imagen inmaculada ante el público mexicano que lo idolatraba. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Pedro Infante asomó la cabeza, con esa sonrisa característica que había conquistado a millones, pero que esta vez llevaba consigo una sombra de preocupación. ¿Puedo pasar, Jorge? Vi luz en tu camerino y pensé... Adelante, Pedro. Total, el sueño se me fue hace rato. Infante entró y cerró la puerta tras de sí. Llevaba puesto aún el traje de charro que había usado en las últimas escenas, pero se había quitado el sombrero, dejando al descubierto su cabello negro, ligeramente despeinado. Se acercó a la pequeña nevera que había en un rincón del camerino y sacó 2 cervezas carta blanca. ¿Te animas? Prometo que será la última de la noche. Negrete dudó un momento, recordando las palabras del doctor Jiménez, pero finalmente asintió. Pedro destapó ambas botellas con un abridor que sacó de su bolsillo y le tendió una a su compañero. «Salud por otro día en el paraíso del celuloide», brindó Pedro con ironía, pero su tono era más melancólico que alegre. Se sentaron en un pequeño sofá que había junto a la ventana. Afuera, las luces de la Ciudad de México parpadeaban como estrellas caídas, y el rumor del tráfico nocturno llegaba amortiguado hasta ellos. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto, Pedro?, comenzó Jorge después de un largo sorbo de cerveza. Toda mi vida he luchado por llegar a donde estoy. Desde que era niño en Guanajuato, soñaba con ser alguien importante, con que la gente me reconociera, me respetara. Y ahora que lo tengo todo, siento que algo se me está escapando entre los dedos. Pedro lo observó con atención. Era la primera vez que escuchaba a Negrete hablar con esa vulnerabilidad, sin la coraza del personaje público que siempre mantenía, incluso entre compañeros del medio. ¿A qué te refieres exactamente? Jorge se levantó y caminó hasta la ventana. La brisa nocturna movía las cortinas y le revolvía el cabello. Mira, Pedro, tú y yo sabemos que esta industria nos exige cosas que a veces van más allá de lo humano. Sonreír cuando tienes el alma partida, cantar cuando se te cierra la garganta de angustia, representar al macho perfecto cuando por dentro te sientes más frágil que un cristal. Es el precio de la fama, Jorge, todos lo pagamos. Pero, ¿vale la pena? La pregunta salió con una intensidad que sorprendió a ambos. ¿Vale la pena sacrificar tu salud, tus relaciones, tu paz interior, por mantener una imagen que al final del día no eres realmente tú? Pedro dejó su cerveza sobre la mesa y se acercó a su compañero. Jorge, ¿qué está pasando? Hablas como si me estuviera muriendo. Negrete completó la frase con una amarga sonrisa. ¿Y sabes qué, Pedro? Tal vez sea exactamente eso lo que está pasando. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones que ninguno de los dos quería verbalizar. Pedro sintió como si el aire del camerino se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. Los médicos me han dicho que tengo que cambiar mi estilo de vida radicalmente, continuó Jorge, regresando a sentarse. Nada de alcohol, nada de trasnochar, nada de estrés. Básicamente, me están pidiendo que deje de ser Jorge Negrete para poder seguir viviendo como Jorge Agustín Rubio. ¿Y qué vas a hacer? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Jorge tomaba otro sorbo de cerveza, consciente de la ironía del gesto. Esa es la cuestión, Pedro. No sé si puedo. No sé si sabría cómo ser otra persona que no sea el charro cantor. ¿Quién soy yo sin los aplausos, sin los reflectores, sin esta maldita obligación de ser perfecto todo el tiempo? Pedro se acercó más y puso una mano en el hombro de su compañero.
Eres Jorge Agustín Rubio Ruiz, un hombre de Guanajuato que tiene una voz privilegiada y un talento que Dios le dio para hacer feliz a la gente. Todo lo demás son agregados, hermano. Accesorios que pueden quitarse cuando sea necesario. ¿Accesorios? Negrete rió, pero sin alegría. Pedro, mírame bien. ¿Ves a un hombre o ves a un personaje? Porque te voy a decir algo. Hace años que yo mismo no sé dónde termina uno y empieza el otro. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos en el pasillo. Ambos guardaron silencio hasta que se alejaron. Era probablemente el guardia de seguridad haciendo su ronda nocturna. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Pedro?, continuó Jorge en voz más baja. Que tal vez me esté dando cuenta demasiado tarde. Mi hija Dianita apenas me conoce. Siempre estoy viajando o filmando. Mi matrimonio con Gloria, bueno, digamos que no es precisamente un cuento de hadas. Y mi cuerpo me está cobrando cada desvelada, cada copa, cada cigarrillo que fumé para calmar los nervios antes de salir al escenario. Pedro sintió un nudo en el estómago. Lo que estaba escuchando era más que una confesión. Era el lamento de un hombre que se daba cuenta de que había puesto un precio demasiado alto a sus sueños. Jorge, nunca es demasiado tarde para cambiar. Si los médicos dicen que puedes recuperarte, Irma, ¿y después qué? ¿Me retiro a criar pollos a Guanajuato? ¿Abro una tiendita de abarrotes? Pedro, yo no sé hacer otra cosa que esto. Y lo más triste es que ya ni siquiera sé si me gusta. La confesión cayó como una piedra en agua tranquila, creando ondas de silencio que se expandieron por todo el camerino. Pedro entendió que estaba siendo testigo de uno de esos momentos que definen una vida, uno de esos instantes en que un hombre se desnuda ante otro, sin máscaras, sin pretensiones. ¿Puedo decirte algo, Jorge? Algo que tal vez no quieras escuchar, pero que creo que necesitas oír. Negrete asintió, preparándose para lo que vendría. Creo que has confundido ser exitoso con ser importante, y son dos cosas completamente diferentes. Las palabras de Pedro resonaron en el camerino como el eco de una verdad largamente postergada. Capítulo 17. El espejo de la verdad. Pedro Infante se levantó del sofá y caminó hacia el espejo del tocador. Su reflejo se multiplicaba en los cristales, creando varias versiones de sí mismo que lo observaban desde diferentes ángulos. Era una imagen que, de alguna manera, resumía perfectamente lo que quería decir. Mira, Jorge, comenzó sin dejar de observar su propio reflejo. Yo también he pasado por eso que tú describes. Esa sensación de estar viviendo la vida de otro, de ser prisionero de tu propia imagen pública. Se volvió hacia Negrete, que lo observaba con atención renovada. Pero hace poco me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva completamente. Estaba en Sinaloa, en mi pueblo natal, visitando a mi madre. Ella estaba enferma, nada grave, pero suficiente para que yo cancelara una gira y me quedara con ella una semana. Jorge escuchaba en silencio, sintiendo que Pedro estaba a punto de compartir algo profundamente personal. Una noche, mientras la cuidaba, llegó don Refugio, un vecino que había conocido a mi padre, un hombre sencillo, campesino toda su vida, que apenas sabía leer. Se sentó en el portal de la casa y me dijo: «Oye, Pedro, te voy a decir algo. Tu papá estaría orgulloso de ti. No porque salgas en las películas o cantes en los teatros, sino porque sigues siendo el mismo muchacho que ayudaba a su madre a cargar los costales de maíz». Pedro hizo una pausa y tomó un sorbo de su cerveza antes de continuar. Esas palabras me pegaron como un rayo, Jorge. Me di cuenta de que todo este tiempo había estado midiendo mi valor por los aplausos, por el dinero, por la fama, cuando en realidad lo único que importa es si sigues siendo la misma persona que eras antes de que el mundo te conociera. Es fácil decirlo, Pedro, pero difícil de aplicar cuando tienes a toda una industria esperando que seas lo que ellos quieren que seas. Tienes razón, no es fácil.
Pero creo que la clave está en entender para qué sirve todo esto. Pedro señaló hacia afuera, abarcando con el gesto todo el estudio, toda la industria del espectáculo. ¿Lo usas para alimentar tu ego o para alimentar tu alma? Negrete se levantó y comenzó a pasearse por el camerino, sus botas resonando contra el suelo de madera. Explícame eso mejor. Mira, Jorge, nosotros tenemos un don, la capacidad de tocar el corazón de la gente, de hacerlos sentir menos solos, de darles esperanza cuando todo parece perdido. Eso es un regalo enorme, una responsabilidad sagrada. Pero en el camino es fácil confundirse y empezar a creer que ese don existe para engrandecernos a nosotros, cuando en realidad existe para servir a otros. Pedro se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. ¿Sabes cuándo me siento más vivo, más auténtico? No es cuando estoy en el escenario del Palacio de Bellas Artes recibiendo ovaciones. Es cuando voy a los barrios pobres, a los pueblos olvidados, y veo cómo la cara de un niño se ilumina cuando escucha una canción. Es cuando una señora me abraza y me dice que mi música le da fuerzas para seguir adelante después de que perdió a su esposo. Eso está muy bien, Pedro, pero no resuelve el problema de fondo. Seguimos siendo esclavos de nuestra imagen, seguimos teniendo que mantener una perfección que no existe. Ahí es donde te equivocas, hermano. Pedro se volvió hacia él con una sonrisa que era diferente a las que Jorge le había visto antes. No era la sonrisa del ídolo, sino la de un hombre que había encontrado algo parecido a la paz interior. La perfección no existe, y precisamente ahí está nuestra libertad. Blue. El camerino de Jorge Negrete permanecía en penumbra, iluminado apenas por la lámpara del escritorio que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de fotografías. Pedro Infante cerró la puerta con suavidad, el sonido del pestillo resonando como un punto final en la conversación que habían mantenido. El aire estaba espeso, cargado de tabaco y del peso de las palabras que acababan de intercambiar. Jorge permaneció inmóvil frente al espejo, observando su propio reflejo como si fuera la primera vez que se veía. Las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas bajo aquella luz amarillenta, y los años de espectáculos, de presión constante, de mantener una imagen inmaculada, se hacían visibles en cada gesto cansado. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto, Pedro?, murmuró Jorge, sin apartar la vista del espejo, su voz ronca después de horas de conversación. Durante todos estos años he creído que la competencia era conmigo mismo, que cada película, cada canción, cada presentación era una batalla personal por ser mejor que el día anterior. Pedro se acercó lentamente, sus pasos amortiguados por la alfombra desgastada del camerino. Se detuvo junto a Jorge y ambos se miraron a través del reflejo, dos hombres que habían llegado a la cima de la fama mexicana por caminos diferentes, pero que compartían el mismo peso sobre los hombros. «Eso no es lo curioso, Jorge», respondió Pedro con una sonrisa melancólica. «Lo curioso es que los dos hemos estado peleando contra fantasmas, contra expectativas que ni siquiera sabemos de dónde vinieron, contra una idea de perfección que nos está matando por dentro». Jorge se giró entonces, abandonando finalmente el espejo para enfrentar directamente a Pedro. Sus ojos, normalmente firmes y decididos, mostraban una vulnerabilidad que pocas personas habían tenido el privilegio de presenciar. Era como si todas las máscaras que había usado durante su carrera se hubieran desvanecido de un solo golpe. «Cuando era niño en Guanajuato», comenzó Jorge, su voz tomando un tono nostálgico que Pedro nunca le había escuchado antes. «Mi padre me llevaba a los ranchos para que aprendiera a montar. Me decía que un hombre de verdad tenía que dominar al caballo, no solo montarlo. Y yo, con 8 años, trataba de impresionarlo, de demostrarle que podía ser tan fuerte como él imaginaba». Pedro escuchó en silencio, reconociendo en esas palabras el eco de sus propias luchas infantiles.
Había algo universal en esa necesidad de cumplir con las expectativas ajenas, de cargar con los sueños que otros habían proyectado sobre ellos. Un día, continuó Jorge, acomodándose en la silla frente al escritorio, me caí del caballo. No fue una caída grave, pero me lastimé la muñeca y lloré. Mi padre se acercó y me dijo, «Los hombres no lloran, Jorge. Los hombres se levantan y vuelven a intentarlo». Yo tenía 8 años, Pedro, 8 años, y ya tenía prohibido mostrar dolor. La confesión flotó en el aire del camerino, como una reliquia preciosa que había estado enterrada durante décadas. Pedro sintió un nudo en la garganta, recordando sus propias experiencias similares, los momentos en que la masculinidad se había convertido en una prisión de expectativas imposibles. Desde entonces, continuó Jorge, cada vez que subo a un escenario, escucho la voz de mi padre diciéndome que no puedo mostrar debilidad, que el público espera ver a un hombre completo, perfecto, inquebrantable, y me he pasado toda la vida tratando de ser ese hombre que él quería que fuera. Pedro se acercó más, colocando una mano sobre el hombro de Jorge en un gesto que trascendía cualquier rivalidad fabricada por la prensa o las expectativas del público. Era un momento de hermandad auténtica, de dos seres humanos reconociendo sus heridas compartidas. «Jorge», dijo Pedro con una suavidad que contrastaba con su imagen pública de galán despreocupado, «¿sabes cuál ha sido mi mayor miedo durante todos estos años? No es fallar en una película o desentonar en una canción. Mi mayor miedo es que la gente descubra que, detrás de toda esta fachada, soy tan frágil como cualquier otro hombre». La confesión de Pedro resonó en el camerino con la fuerza de una verdad largamente guardada. Jorge levantó la vista, sorprendido por la honestidad brutal de esas palabras. Había esperado muchas cosas de esa conversación, pero no esa admisión de vulnerabilidad por parte de alguien a quien consideraban naturalmente carismático y seguro de sí mismo. Cuando era niño en Mazatlán, continuó Pedro, acomodándose en el brazo del sillón, mi madre trabajaba lavando ropa para otras familias. Yo la acompañaba a veces y veía cómo se desplomaba de cansancio al final del día. Una noche, cuando tenía 11 años, la encontré llorando en la cocina. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que tenía miedo de no poder darme una vida mejor. Jorge escuchaba con una atención que trascendía la cortesía. Había algo en el tono de Pedro, en la manera como sus ojos se perdían en algún punto lejano del pasado, que lo invitaba a presenciar un momento sagrado de memoria. Esa noche, continuó Pedro, le prometí que algún día sería famoso y que ella nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Tenía 11 años, Jorge, y ya llevaba sobre los hombros el peso de los sueños de mi madre, de toda mi familia. Cada película que hago, cada canción que grabo, llevo conmigo esa promesa de niño. La similitud entre ambas historias era escalofriante. Dos niños de diferentes partes de México, cargando expectativas que no habían elegido, construyendo personajes públicos para satisfacer necesidades que ni siquiera eran completamente suyas. El camerino se llenó de un silencio reflexivo, como si ambos estuvieran procesando por primera vez la magnitud de las cargas que habían estado llevando. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Jorge después de unos minutos, una sonrisa amarga asomándose en sus labios. Hemos llegado exactamente donde dijimos que queríamos llegar. Somos famosos, exitosos, queridos por el público, y sin embargo seguimos sintiéndonos como esos niños asustados que no sabían si iban a estar a la altura de las expectativas. Pedro asintió, reconociendo la paradoja que había definido gran parte de sus vidas adultas. El éxito había llegado, pero la paz interior seguía siendo esquiva, siempre un paso adelante, siempre condicionada al próximo logro, a la próxima demostración de valía. Tal vez, murmuró Pedro, el problema no es que no hayamos alcanzado lo suficiente.
Tal vez el problema es que nunca hemos aprendido a estar satisfechos con lo que somos, sin los aplausos, sin las cámaras, sin toda la parafernalia que rodea nuestras vidas. La conversación había tomado un rumbo que ninguno de los dos había anticipado. Lo que había comenzado como una discusión sobre competencia profesional se había convertido en una excavación arqueológica de sus propias almas, un reconocimiento de las heridas que habían estado alimentando sus ambiciones durante décadas. Jorge se levantó y caminó hacia la ventana del camerino que daba al patio trasero de los estudios. La madrugada estaba avanzando y las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse through las nubes bajas de la Ciudad de México. El aire nocturno era fresco, cargado del aroma de la lluvia reciente y del humo de las fábricas distantes. «Pedro», dijo Jorge sin volverse, su voz adquiriendo una solemnidad que Pedro reconoció como el preludio de algo importante. «Hay algo que nunca te he dicho, algo que he estado guardando durante años y que tal vez es hora de que sepas». Pedro sintió un cambio en la atmósfera del camerino, como si las palabras de Jorge hubieran alterado la densidad misma del aire. Se acercó a la ventana, colocándose junto a su compañero mientras ambos observaban el despertar lento de los estudios cinematográficos. Los primeros trabajadores comenzaban a llegar, pequeñas figuras moviéndose entre las sombras del amanecer. «Hace 3 años», comenzó Jorge, su aliento empañando ligeramente el cristal de la ventana. «Fui a ver una de tus películas. Era Nosotros los Pobres, y la vi solo en una función de la tarde en un cine pequeño del centro. Me puse una gorra y lentes oscuros para que nadie me reconociera». Pedro escuchó con sorpresa. La idea de Jorge Negrete viendo una de sus películas de manera anónima, mezclándose con el público común, era algo que nunca había imaginado. Había una humildad en esa confesión que contradecía completamente la imagen pública del charro cantor. «Durante toda la película», continuó Jorge, «observé las reacciones del público, veía cómo reían con tus ocurrencias, cómo se emocionaban con las escenas dramáticas, cómo las señoras se secaban las lágrimas cuando cantabas Amorcito Corazón. Y por primera vez en mi carrera no sentí envidia ni competencia. Sentí algo completamente diferente». Jorge hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras exactas para describir una emoción compleja que había estado procesando durante años. Pedro permaneció en silencio, intuyendo que estaba a punto de presenciar una revelación significativa. «Sentí admiración», admitió Jorge, girándose finalmente para enfrentar a Pedro. «Admiración genuina por tu capacidad de conectar con la gente de una manera tan natural, tan auténtica. Yo puedo hacer que el público me aplauda, puedo hacer que griten mi nombre, pero tú haces que se vean a sí mismos en la pantalla». La confesión golpeó a Pedro con una fuerza inesperada. Durante años había asumido que la distancia entre ellos se debía a una competencia natural, a egos en conflicto. Nunca había considerado la posibilidad de que Jorge pudiera estar observándolo con ojos de estudiante, buscando entender los secretos de su propia habilidad. «Jorge», murmuró Pedro, «no tenías que...». «Sí tenía que decírtelo», interrumpió Jorge con firmeza, «porque esa noche, saliendo del cine, me di cuenta de algo que me cambió para siempre. Me di cuenta de que durante años había estado tratando de ser el mejor Jorge Negrete posible, cuando tal vez debería haber estado tratando de ser simplemente el mejor artista que pudiera ser». Pedro sintió un nudo en la garganta. La generosidad de esas palabras, viniendo de alguien que el público y la prensa habían pintado como su rival principal, lo conmovió profundamente. Era como recibir un reconocimiento que nunca supo que necesitaba. «Pero hay algo más», continuó Jorge, acercándose al escritorio donde tenía algunas cartas apiladas. «Algo que tal vez sea más difícil de confesar». Jorge tomó una de las cartas, una con membrete oficial,
que Pedro reconoció inmediatamente como correspondencia de alguna productora importante. La sostuvo en sus manos como si fuera un objeto delicado, cargado de significado. «El mes pasado me ofrecieron protagonizar una película», explicó Jorge. «Una película que originalmente habían escrito pensando en ti. Cuando el productor me lo confesó, me dijo que habían decidido cambiar porque creían que yo traería más prestigio artístico al proyecto». Pedro frunció el ceño, no entendiendo completamente hacia dónde se dirigía la conversación. Jorge notó su confusión y continuó con una sonrisa triste. «La rechacé, Pedro. Rechacé la película y le dije al productor exactamente por qué. Le dije que si habían escrito el guión pensando en Pedro Infante, entonces Pedro Infante debería ser quien lo interpretara, porque nadie más podría darle vida a ese personaje de la manera correcta». El silencio que siguió fue profundo y cargado de emociones contradictorias. Pedro sentía una mezcla de gratitud, sorpresa y una tristeza inexplicable por todo el tiempo que habían perdido manteniendo distancias artificiales. «No tenías que hacer eso», murmuró Pedro, pero Jorge negó con la cabeza. «Sí tenía que hacerlo, porque el sol de febrero se filtraba a través de las cortinas de lino del despacho de Jorge Negrete en su casa de Polanco. Había terminado de revisar los contratos para 3 películas más, 2 en México y una coproducción con Argentina. Los números eran astronómicos, las condiciones perfectas, pero algo dentro de él se resistía a firmar. Se levantó del escritorio de caoba y caminó hacia la ventana que daba al jardín. María Félix había partido hacia Europa esa misma mañana, después de una despedida fría y protocolar en el aeropuerto. Los fotógrafos habían capturado la imagen perfecta, la pareja dorada del cine mexicano, sonrientes y radiantes. Pero Jorge sabía que detrás de esa sonrisa, María llevaba consigo la frustración de meses de discusiones sobre prioridades, sobre tiempo, sobre la imposibilidad de construir algo real cuando 2 carreras titánicas chocaban constantemente. «Las palabras de Pedro no se van», murmuró para sí mismo, recordando aquella conversación en el camerino hacía ya varios meses. «La fama es como el mezcal, Jorge. Te calienta cuando hace frío, pero si tomas demasiado, te olvidas de quién eras antes del primer trago». El timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Su asistente, Ramón, apareció en el umbral con gesto preocupado. «Don Jorge, lo busca el licenciado Mendoza. Dice que es urgente». Mendoza era su representante legal, un hombre meticuloso que solo aparecía cuando había problemas serios. Jorge asintió y regresó a su escritorio, enderezando la espalda en ese gesto automático que había perfeccionado desde sus días de militar. El licenciado entró sin ceremonias, con el rostro tenso y un folder bajo el brazo. «Jorge, tenemos un problema. Los de la productora Azteca Film están amenazando con demandarte si no cumples el contrato de exclusividad. Dicen que has estado rechazando demasiados proyectos». Negrete suspiró profundamente. Era cierto. En los últimos meses había rechazado por lo menos 6 películas, todas ellas garantías de taquilla, pero todas ellas réplicas de fórmulas que ya había ejecutado hasta el cansancio. El charro valiente, el galán irresistible, el héroe que siempre salvaba el día. «¿Y cuál es la alternativa?», preguntó Jorge, aunque ya conocía la respuesta. «Aceptar al menos 2 de los proyectos o enfrentar una demanda millonaria. Tu imagen está asegurada por ellos, Jorge. No es solo tu carrera la que está en juego, es también su inversión». Jorge se masajeó las sienes. Había llegado al punto que Pedro había predicho sin saber que lo predecía. La fama se había convertido en una jaula dorada de la cual era casi imposible escapar. Cada decisión tenía que pasar por el filtro de productores, distribuidores, aseguradoras y publicistas. Ya no era Jorge Negrete el actor, era Jorge Negrete la marca, la empresa, el producto. «Dame 3 días para pensarlo», dijo finalmente. Mendoza lo miró con sorpresa. «Jorge, no hay mucho que pensar. ¿Es eso o...?»
3 días, licenciado. Cuando el abogado se marchó, Jorge permaneció solo en su despacho, rodeado del lujo que su fama había construido, pero que ahora se sentía como las paredes de una prisión hermosa. Tomó uno de los contratos rechazados y lo leyó línea por línea. Era una película sobre un charro que defendía a los pobres de un hacendado malvado. La misma historia que había contado 20 veces, con ligeras variaciones. Se dirigió al bar de su despacho y se sirvió un tequila. Mientras el líquido dorado bajaba por su garganta, recordó las palabras exactas de Pedro. El día que el público se aburra de nosotros, hermano, no van a recordar cuántas películas hicimos. Van a recordar si fuimos valientes o cobardes con el tiempo que nos dieron. ¿Había sido cobarde? La pregunta lo atormentaba. Había elegido la seguridad, las ganancias garantizadas, el aplauso fácil. Pero ¿cuándo había sido la última vez que había sentido la emoción genuina de crear algo nuevo, algo que lo desafiara como actor y como hombre? El teléfono sonó. Era Gilberto Martínez Solares, uno de los directores más respetados del cine nacional. Jorge, tengo una propuesta diferente para ti. No es lo que siempre haces, pero creo que es lo que necesitas hacer. Te escucho, Gilberto. Es una película sobre un hombre común que trabaja en una fábrica y lucha por los derechos de sus compañeros. Sin caballos, sin mariachis, sin serenatas. Solo un hombre real enfrentando problemas reales. Jorge sintió algo que no había experimentado en meses. Curiosidad genuina. ¿Y la productora? Es independiente, presupuesto pequeño, pero libertad total. No hay estrella femenina de renombre, no hay fórmula, solo una historia que vale la pena contar. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge sonrió sin pensar en las cámaras. ¿Cuándo podemos reunirnos para leer el guión? 3 días después, Jorge Negrete caminaba por los pasillos de los estudios Churubusco, con un paso diferente. Ya no era la marcha militar y determinada de siempre, sino algo más reflexivo, más humano. Llevaba bajo el brazo el guión que Gilberto Martínez Solares le había entregado. El hombre de la fábrica. Una historia que lo había mantenido despierto las últimas 2 noches. Se dirigía al estudio 3, donde sabía que Pedro Infante estaba terminando las grabaciones de su nueva película. Necesitaba hablar con él. Necesitaba cerrar un círculo que había comenzado meses atrás con aquella conversación en el camerino. Al llegar, vio a Pedro discutiendo con el director sobre una escena. Como siempre, Pedro argumentaba con pasión, pero sin perder el respeto, defendiendo su visión del personaje con la seriedad de quien realmente se preocupa por su oficio. «Mira, director», decía Pedro mientras gesticulaba, «mi personaje no puede reaccionar así. Un hombre que ha perdido a su padre no se recupera en 2 escenas. El dolor dura, se queda ahí, cambia la forma en que habla, en que camina». Jorge sonrió. Ahí estaba la diferencia entre Pedro y todos los demás. Para él, cada personaje era una persona real que merecía ser tratada con dignidad y verdad. Cuando terminaron la discusión y Pedro vio a Jorge, su rostro se iluminó con esa sonrisa genuina que reservaba para los momentos privados. «Jorge, ¿qué milagro te trae por aquí? Necesito hablar contigo, hermano. Cuando termines, dame 5 minutos para quitarme este vestuario y soy todo tuyo». Se encontraron en el mismo corredor donde meses atrás Pedro había pronunciado aquellas palabras que habían cambiado la perspectiva de Jorge sobre la fama y el éxito. Esta vez, sin embargo, era Jorge quien tenía algo importante que decir. «Pedro, ¿te acuerdas de lo que me dijiste aquí mismo hace unos meses?» Pedro frunció el ceño pensativo. «La verdad, hermano, hablo tanto que a veces ni yo me acuerdo. ¿Qué te dije?» «Me dijiste que la fama era como el mezcal, que si tomabas demasiado, te olvidabas de quién eras antes del primer trago». Pedro asintió lentamente, recordando. «Ah, sí. Y también te dije que el público iba a recordar si fuimos valientes o cobardes con el tiempo que nos dieron». «Exacto. Pues bien,
He estado pensando mucho en eso. Y creo que he sido un cobarde, Pedro. He estado tomando demasiado de ese mezcal que es la fama fácil. Pedro se recargó contra la pared, escuchando con atención. Jorge continuó. Ayer rechacé 3 contratos millonarios. Películas que me habrían dado más dinero del que podría gastar en toda mi vida, pero que habrían sido más de lo mismo. Y en lugar de eso, voy a hacer una película sobre un obrero de fábrica. Sin mariachis, sin caballos, sin serenatas, solo un hombre común luchando por lo que cree. Pedro lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Estás seguro de eso, Jorge? Sabes que puede costarte caro. Por primera vez en mucho tiempo estoy completamente seguro. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Que mi hija crezca y cuando vea mis películas piense que su papá nunca tuvo el valor de ser diferente. ¿Y María Félix qué opina? Jorge suspiró. María y yo... Bueno, María tiene su propia carrera que construir. Decidimos que era mejor tomarnos un tiempo. Tal vez los dos necesitábamos dejar de actuar para las cámaras también en nuestra vida privada. Pedro puso una mano en el hombro de su amigo. Jorge, lo que estás haciendo no es fácil. Vas a recibir críticas, tal vez pierdas dinero, tal vez algunos productores se enojen contigo. Lo sé, pero también sé que es lo correcto. ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo estás hablando como Jorge Alberto Negrete Moreno, el hombre de Guanajuato que se fue a estudiar a Europa porque quería ser mejor. No como Jorge Negrete, la estrella que debe cumplir expectativas. Ambos permanecieron en silencio por un momento, sintiendo el peso de la conversación. Finalmente, Jorge habló. Pedro, hay algo más. Quiero que sepas que nunca fuiste mi rival. Fueron los periodistas, los productores, los que necesitaban crear esa historia para vender más boletos. Yo siempre lo supe, hermano, y también sabía que tú lo sabías. Entonces, ¿por qué nunca lo dijimos públicamente? Pedro sonrió con esa mezcla de sabiduría y picardía que lo caracterizaba. Porque a veces es más fácil dejar que la gente crea lo que necesita creer, pero entre nosotros la verdad siempre estuvo clara. Se estrecharon la mano y Jorge sintió que algo que había estado roto dentro de él durante mucho tiempo finalmente comenzaba a sanar. 6 meses después, Jorge Negrete estaba sentado en el cine Alameda viendo por primera vez El hombre de la fábrica junto con una audiencia que no sabía qué esperar. A su derecha, Gilberto Martínez Solares contenía la respiración en cada escena. A su izquierda, Pedro Infante había llegado como apoyo moral, algo que Jorge agradeció profundamente. En la pantalla, Jorge Negrete interpretaba a Esteban Morales, un trabajador textil de mediana edad que descubre irregularidades en las condiciones laborales de su fábrica y decide enfrentar tanto a los patrones como a los líderes sindicales corruptos. No había canciones, no había caballos, no había romance melodramático, solo un hombre común enfrentando dilemas morales complejos en un México urbano y moderno. Durante los primeros 20 minutos, Jorge pudo sentir la confusión del público. Esperaban al Jorge Negrete de Always, al charro gallardo y la voz potente. En su lugar encontraban a un hombre que hablaba con acento de la Ciudad de México, que usaba overol en lugar de traje de charro, que dudaba y se equivocaba como cualquier ser humano. Pero conforme avanzaba la película, algo comenzó a cambiar en la sala. La gente se inclinaba hacia adelante, atrapada por una historia que hablaba de sus propias vidas, de sus propios trabajos, de sus propias luchas diarias. Jorge había logrado algo que no había intentado en años: conectar realmente con el público, no como una fantasía escapista, sino como un espejo de su realidad. En una escena particularmente intensa, Esteban confronta a su jefe inmediato, un hombre que conoce desde hace años, pero que está involucrado en el esquema de corrupción. Jorge había puesto toda su experiencia actoral en esa confrontación, pero sin las poses teatrales habituales. Era pura emoción con Ten,